Los vínculos entre la literatura y las artes plásticas son tan antiguos como estas mismas manifestaciones culturales. Mucho se ha escrito sobre la atención prestada por poetas y novelistas a obras pictóricas y escultóricas de todos los tiempos, al igual que éstas han encontrado en los libros infinitos motivos de inspiración. Sin embargo, la figura del escritor-artista o del artista-escritor no ha sido suficientemente analizada. Intrusos es una invitación a hablar de estas incursiones literarias en el campo de la plástica, a reflexionar sobre esa doble faceta que para algunos es una sola y explicar cómo unas y otras disciplinas se convierten en herramientas para desarrollar ese mundo personal que los lectores conocen de sobra. Hablamos con su autor, José Pérez Olivares, poeta y pintor graduado por la Escuela Nacional de Arte Cubanacán, en La Habana, en la especialidad de Artes Plásticas, licenciado también por el Instituto Superior de Arte de La Habana en la carrera de Artes Plásticas con especialización en pintura. Yo veo a Picasso y lo siento como si fuera mi abuelo o mi padre, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo lo he estudiado, lo he asimilado y en esta obra, por ejemplo, que se llama Minotauro con desnudos en la floresta, dice un homenaje a Picasso. Es decir, que aquí se están viendo los referentes de mi formación, ¿no? Este es el caso de este dibujo, ¿no? Cuando yo empecé a pintar, tuve, pues, además de Picasso, con Picasso tuve siempre una gran sintonía porque era un extraordinario dibujante y yo soy un hombre, un pintor con fibra de dibujante. Cuando empecé recientemente en esta etapa, pues retomé a uno de los pintores que yo más admiro también. Este no es un pintor de la vanguardia, pero que dio paso a la existencia de la vanguardia, que es el belga James Ensor. Entonces, una cosa es la influencia que uno puede tener cuando empieza a estudiar de un artista plástico determinado, siente simpatía por este, por aquel otro, y va tomando inevitablemente influencia de ellos. En este caso no es influencia, en este caso he tomado elementos de su pintura para el discurso de esta etapa que tiene que ver con la máscara. Partiendo de esos referentes que yo hablé de Ensor, aquí hay una reelaboración a partir de intenciones ya de tipo personal. Esto es un cuadro que se titula Fantasmas, o se llama Mis fantasmas preferidos, es como se llama el cuadro. Es decir, es un poco irónico, porque nadie tiene fantasma preferido, pero es que en la vida de una persona, sobre todo una persona que ya tiene una edad, la gente que uno conoce, la gente que muere, la gente que uno deja de ver, sigue existiendo, aún después de muerta, aún después de desaparecida, sigue existiendo en la vida de cada persona. Y eso conforma, en definitiva, su perfil y en cierto modo, su destino. Eso es lo que quiero decir en este cuadro. Esta es una muestra de mi trabajo gráfico como ilustrador, en definitiva, ¿no? Esto es la revista Tierra de Nadie, fue unas colaboraciones que yo hice para esa revista. Esta es una revista de Cádiz y esta es la revista Renacimiento, de la que yo hice 2 colaboraciones como ilustrador. Y esta última que fue que yo hice, que fue la 51-54, que además contiene una antología de poesía cubana. Y estas son cubiertas de libros míos de poesía que yo he ilustrado. Este es un CD que yo le hice la cubierta y las ilustraciones interiores de un libro de un disco que se llama Olla de Grillos, del compositor y cantante gaditano Juan Luis Pineda, por cierto, uno de mis favoritos, de mis cantantes favoritos, ¿no? Para mí esto es una especie de fresco, ¿no?, de lo que yo entendía entonces en lo que se estaba transformando la sociedad cubana, que era en esta especie de mascarada en la que cada gente simulaba una cosa distinta, ser algo, y esto mismo que yo a veces pues percibo aquí en la realidad española, pues ya lo venía percibiendo igual. Se titula Nosotros los sobrevivientes. Nosotros los sobrevivientes es un verso, es el comienzo de un verso de un poeta cubano de la generación del 50 en Cuba, que se llama Roberto Fernández Retamar. Es un poema que él escribió cuando triunfó la revolución, que decía: nosotros los sobrevivientes, a quienes debemos la sobrevida. Pero el cuadro, es decir, este verso de Fernández Retamar, en mi dibujo, se convierte en un elemento un tanto ambiguo,
porque sobrevivientes de qué y en qué forma, ¿no? Como artista siempre he sido un hombre un poco atravesado, porque siempre he estado mirando pues, la parte donde no me señalan. Es decir, si el poder señala hacia un punto, yo miro hacia el otro, porque a mí no me interesa lo que me señala necesariamente el poder, sino lo que yo como elemento social, como artista, como hombre polémico que soy, percibo como algo negativo. Y yo creo que hay un poco así hay bastante ironía, una ironía muy grande en el cuadro, que es lo que yo he querido reflejar en él. Yo pienso que esta etapa es con la que más me identifico, no va a ser la última ni mucho menos, pero es con la que yo más me identifico porque he logrado reunir una serie de elementos expresivos como la pincelada, el tipo de pincelada, esa pincelada vertical que yo voy integrando, voy como fundiendo unas con otras para lograr pues a través de una intensidad cromática lograr dar un determinado mensaje, ¿no? Es decir, mis cuadros en general yo los reconozco, tienen un toque siempre un poco irónico, que también lo hay en mi poesía, hay un toque irónico suave, lavado, no es una cosa agresiva, pero que está latente porque tiende como que a satirizar un poco los temas que yo trabajo. Esta es la etapa, creo, con la que yo me siento en este momento más identificado y creo que es la que en definitiva seguiré a partir de este momento, ¿no? Si aún no han visto este proyecto seleccionado en la convocatoria de exposiciones del CICUS, comisariada por Alejandro Luque, tienen hasta el 6 de febrero.